En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Ya nos encontramos en el quinto domingo del tiempo litúrgico de Cuaresma, y con esto ya vamos contemplando más de cerca la puerta que abriremos para adentrarnos a la Semana Santa. Es decir, la próxima semana estaremos celebrando la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén en el llamado Domingo de Ramos. Ahora bien, hoy el pasaje del Evangelio que se nos presenta para nuestra reflexión es tomado del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. El contexto general en el cual nos encontramos es el tiempo en el cual el Señor Jesús es aclamado como Rey mesiánico, primero mediante su unción en Betania, después a través de su entrada triunfal en Jerusalén y luego en el anuncio de su glorificación mediante su muerte. El evangelista, pues, nos ubica en los acontecimientos que sucedieron en los 6 días previos a la Pascua judía. Esto lo sabemos porque al inicio de este capítulo 12, el evangelista comienza su narración diciéndonos: Jesús 6 días antes de la Pascua. En ese sentido, el contexto específico del pasaje del Evangelio de hoy nos coloca rápidamente después de la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, cuando algunos griegos que habían subido a adorar a Dios en la fiesta de la Pascua solicitan verlo. Sin embargo, la centralidad de la narración no radica en el encuentro que solicitaron estos griegos, porque en realidad no sabemos si el Señor Jesús accedió a verlos. El pasaje del Evangelio no nos dice nada de eso, solo nos da a conocer aquello que el Señor Jesús respondió a sus discípulos, los cuales habían actuado como embajadores de esta petición. Vayamos entonces, mis hermanos y mis hermanas, a lo particular del Evangelio de hoy. Precisamente iniciamos con estos griegos que querían ver al Señor Jesús. Si nos imaginamos la escena, pareciera que para acceder a ver al Señor Jesús habría que pasar por una especie de aduana, es decir, que no estaba accesible para todos. Y podemos entender, humanamente hablando, que en cierta manera de entre el grupo de los discípulos ya se había creado una especie de capa protectora en torno al Señor Jesús y que ellos tuvieran cierto cuidado, precaución o miedo de lo que le pudiera pasar a su maestro. La situación ciertamente no era fácil. Ya tenían la información de que el Sanedrín había decidido darle muerte. Y después de su entrada en Jerusalén, en medio de toda esa gente, el peligro era latente. Por tanto, pareciera que Felipe y Andrés estaban en la entrada, en la primera línea, y era a través de ellos que podían acercarse las personas al Señor Jesús. Pero si dejamos de lado esto, es interesante reflexionar que los griegos vienen a representar a todos aquellos que después de Pentecostés entrarán a formar parte de la iglesia. Es decir, la fuerza de atracción del Señor Jesús y de su mensaje no se iba a limitar solo al pueblo de Israel. Y aun cuando en esta escena del Evangelio de hoy pareciera que el anuncio del Señor Jesús solo se desarrolla en un ámbito espacio-temporal limitado, en realidad el Señor Jesús encomendará a la comunidad cristiana la tarea de cruzar esas fronteras y realizar obras mayores en el sentido de su extensión, para así llegar a su anuncio a toda la humanidad. Los griegos, pues, representan esa sed de Dios que existe en cada ser humano y que desde su interior, muchos, sin notarlo expresamente, están realizando la misma petición de ver al Señor Jesús. Es interesante, pues, pensar que el Señor Jesús no habló directamente con ellos, y aquí radica otra sugestiva cuestión. Si vamos más atrás, en el Evangelio según San Juan, podemos darnos cuenta de que Andrés y Felipe asumieron el rol de contagiar a los demás
la propia experiencia que tuvieron del Señor Jesús. Ellos fueron quienes anunciaron, por ejemplo, a Natanael y a Simón, que después vamos a llamar Pedro, que habían encontrado al Mesías. En ese sentido, el rol que ahora tienen es de ser portadores de la buena noticia que el Señor Jesús les dará a conocer a estos griegos. Así fungen como mediadores de la palabra de Dios. Andrés y Felipe serán quienes llevarán las palabras del Señor Jesús a estos griegos para darles a conocer la respuesta. Y bien, mis hermanos y mis hermanas, ¿qué dijo el Señor Jesús como respuesta? El Señor Jesús, en primer lugar, advierte que ha llegado la hora de ser glorificado. Como mencionamos antes, su muerte estaba echada. Los dirigentes de los judíos habían decidido matarlo. Entonces, teniendo esto en mente, el Señor Jesús sabe que su muerte no será una muerte cualquiera. Es decir, su compromiso de amor con la humanidad no era que esta misma humanidad le arrebataría la vida, sino que Él mismo iba a dar su vida para que la humanidad tuviera vida. Pudiera parecer un juego de palabras, pero es el significado de la breve parábola del grano de trigo que mencionará el Señor Jesús como respuesta a los griegos y que hoy leemos en el pasaje del Evangelio. El Señor Jesús con ello da a conocer que cada uno debe de morir a sí mismo para poder identificarse con Él y así cumplir su voluntad. Y Él claramente se pone de ejemplo. Él sabe que es como ese grano de trigo que debe de morir para producir mucho fruto. Es un principio que se aplica para sí mismo y que debe ser aplicado a sus discípulos sin diferencias, porque la vida nueva, mis hermanos y mis hermanas, no germina sin el ofrecimiento de la propia vida. Esta, pues, es la última señal de que su obra se ha cumplido, de que ha hecho la voluntad del Padre que lo ha mandado al mundo para salvar al mundo de su propia muerte, de su propia condenación. Esta es la inmensidad del amor de Dios por nosotros, que quiere que tengamos la vida eterna. El mismo Señor Jesús lo dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Con esta frase, con esta buena noticia, el Señor Jesús es consciente de su misión y sabe que la vida verdadera solamente se consigue muriendo, dándola a los demás. Por tanto, sabe que ha venido al mundo para afrontar esta hora. Así, en esta hora, en este tiempo de su vida, no hay camino atrás, no hay vuelta atrás. Y lo mismo, repito, es lo que debe de hacer o lo que hemos de hacer cada cristiano. Porque la entrega de uno mismo es, por tanto, la condición esencial de la fecundidad espiritual, de la fecundidad en la vida cristiana. De tal manera, mis hermanos y mis hermanas, que una preocupación excesiva orientada hacia el propio yo podría comprometer por completo el resultado, el fruto de la vida cristiana. Seguir a Cristo, pues, no es otra cosa que esto: atribuir a la vida y a la muerte el mismo significado que Él, que nuestro Señor, atribuyó a ambas. Y bueno, es verdad que esta decisión de donar la vida, de darla por los demás, de morir para dar fruto, hablando desde la psicología del Señor Jesús, o si se quiere desde su humanidad, no se toma olímpicamente o con desprecio. A Él también le costó entregarse a la muerte en aquellas condiciones. Por eso recibe el consuelo de lo alto para ir hasta el final en su misión, y antes de que le arranquen su vida, la entrega como el grano de trigo. Él ama ciertamente su vida y la ama entregándola a los demás, poniéndola en las manos de Dios
y de los hombres. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy nos dice que su alma, su interior, estaba turbado. Y el Señor Jesús se hace preguntas existenciales con bastante profundidad, pero consciente de que para eso ha venido, de que es su hora, es su momento. Y de aquí, de ese tiempo de crisis, de dificultad, abraza su destino, abraza la voluntad del Padre. Y la experiencia del Señor Jesús no es otra que afrontar los acontecimientos, dejando en claro que no es la hora de salvarse a sí mismo, sino más bien de salvar a los demás por medio de su muerte. Es entonces que en el pasaje del Evangelio de hoy, el narrador nos cuenta que el Señor Jesús eleva una oración. Padre, glorifica tu nombre. Y esta oración permite vislumbrar la necesidad de ayuda divina en la difícil y a veces dolorosa tarea de someter la propia voluntad a la voluntad del Padre. No es fácil someter la propia voluntad, los propios deseos a la voluntad del Padre. Al pedir entonces al Padre que glorifique su nombre, es decir, la gloria de su persona divina, el Señor Jesús pide realizar indirectamente en su propia naturaleza humana aquellos designios que glorifican al Padre. En otras palabras, la posibilidad misma de amar totalmente de una manera generosa, que es una obra que solo se puede realizar en virtud de la ayuda divina. Es Dios quien realiza su voluntad en nosotros, cuando la nuestra se conforma a la suya. La voluntad humana entonces del Señor Jesús se ajusta a una perspectiva del dolor, y este hecho sugiere también para nosotros una reflexión más profunda. El Dios de Jesucristo, el Dios del Señor Jesús, no es la garantía para no sufrir. Es decir, nadie está exento de un viaje hacia el olvido de sí mismo, de experimentar el dolor o la soledad. El Señor Jesús, en su propia humanidad, en su propia historia, se abandona a la custodia del Padre, quien sin embargo dejará que sus enemigos prevalezcan sobre él. Es decir, el Señor Jesús morirá a mano de sus enemigos. Pero esa entrega a los brazos del Padre no es, por tanto, una búsqueda de protección, de quitar el peligro, de alejar estos acontecimientos de dolor y de muerte, sino, sobre todo, es una petición de fortaleza en la prueba. Ahora bien, el Padre, a su vez, responde a esta oración y se escucha una voz que dice: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Esta respuesta, mis hermanos y mis hermanas, significa que en esta hora oscura y dramática, el Padre no estará ausente. No es un tiempo en el que el Padre se retira y deja solo al Hijo para enfrentar el drama de la muerte. El amor del Padre nunca fallará. Siempre estará allí y acompañará al Hijo en su hora, sin abandonarlo, aun cuando el Señor Jesús vaya a decir en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? El amor del Padre, mis hermanos y mis hermanas, en definitiva, abraza la vida de su Hijo en sus tiempos buenos y felices, pero también lo abraza en su hora, en la hora del dolor, de la fatiga, de la muerte, de la donación total de sí mismo. Y por ello lo llevará ciertamente más allá de la muerte, a devolverle la vida con su resurrección. Es ahí donde comprobamos que el Padre siempre está presente. Y así como estuvo presente con el Hijo, con el Señor Jesús,
también está presente y nunca nos deja solos y nunca nos abandona a nosotros. Pero de la resurrección del Señor Jesús hablaremos después en otro video. Por ahora, solo concluir con la parte final del pasaje del Evangelio de hoy. El Señor Jesús dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación de la cruz representa el signo visible de la señoría del Señor Jesús, de su ser Señor para toda la creación y especialmente para nosotros. Porque esta señoría o este señorío es establecido sobre el trono de la cruz y por tanto sobre la renuncia a la voluntad de poder. Es desde la cruz donde el Señor Jesús revela el señorío divino del amor, que no se realiza mandando o coaccionando a los demás, sino sirviendo, amando, entregándose uno mismo por los demás. De esa manera, entonces, no hay una obediencia forzada en el reino de Dios. La única obediencia posible es la que deriva de la atracción, de este movimiento fundado en el amor. Y de esa manera, cuando nosotros también vamos y evangelizamos o queremos que otros vivan el cristianismo como nosotros lo vivimos, es por atracción, es por amor, es por el servicio, es dando este ejemplo de humildad, de generosidad, de entrega y de donación. Porque el trigo tiene que morir para dar fruto. Mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la reflexión del Evangelio de hoy. Les anticipo que posiblemente la próxima semana, posiblemente no haya video o quizá haya un video solamente para anunciar lo que sucederá en la Semana Santa. Pero volveremos en el tiempo de Pascua con las reflexiones, si Dios quiere, si es que no me inspira otra cosa. Por ahora, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia, Dios les bendiga y hasta la próxima.